¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno a todos. Bueno, qué suceso. Bitcoin 100.000, 103.000. Está explotando todo de vuelta. Ok, hago un videito acá para lo que estamos acá conectados con esto. Porque el tema que, bueno, gracias a Dios llegamos al punto en el cual hay que empezar a adivinar, descifrar cuándo vender, ¿no? Como que en este momento uno puede comprar cualquier cosa y todo sube, pero el tema es cuándo vender. Entonces, como todos, muchos de ustedes ya saben, yo sigo a esta persona, Martin Armstrong, que tiene su sistema Sócrates de inteligencia artificial y detección de patrones y todo eso. Yo lo vengo usando desde el 2017. Eh, es bastante difícil descifrar todo, pero yo con esta herramienta por lo menos tengo una buena idea de cuándo son los tiempos de los ciclos de Bitcoin. Entonces acá podemos ver que Bitcoin ha roto por encima de la línea de resistencia extrema de alta, así que ya entró acá un breakout tremendo. Eh, Hay que tener en cuenta que el tipo este Martín es un poco, le tira mucha mierda a cripto, tiene sus motivos y lo entiendo, pero bueno, hay que tener eso en cuenta también. Lo que él siempre habla es el tema o sea, lo tiene el Bitcoin, su computadora, él ha agregado Bitcoin hace muchos años y tiene muchos clientes que invierten en Bitcoin, entonces, aunque tira mierda, igual el tipo ayuda. Entonces, acá básicamente él ya nos posteó hoy el tema de cuáles serían más o menos los tiempos de Bitcoin. Entonces la computadora nunca te dice que tenés que comprar o vender, ni tampoco te dice de que el precio va a subir o bajar. Lo único que te dice la computadora es los tiempos, los targets, los tiempos exactos de cuándo ese mercado va a moverse en una dirección definitiva. Entonces, normalmente cuando llegue esa fecha y el mercado y ese asset, ese activo se mueve en cierta dirección, uno ahí ya sabe de que esa es la tendencia que va a tener hasta el próximo target en tiempo. Entonces, acá, bueno, lo que le explica, habla un poquito de mierda, como siempre, y acá dice, tenemos dos patrones posibles. Diciembre debe exceder y cerrar por encima del máximo de noviembre para implicar que el cambio direccional de diciembre es una ruptura en alza, en cuyo caso podríamos ver un rally, una subida hasta marzo, alcanzando el nivel de 125.000. Por un lado, este nivel 125.000, yo me he dado cuenta de que Bitcoin, como tiene tanta agresividad, siempre excede los, los niveles máximos que la computadora detecta. O sea que si él está diciendo 125.000, probablemente suba mucho más de 125.000, supongo yo. Pero acá básicamente lo que está diciendo, si vemos este gráfico, este array que es difícil de descifrar, pero bueno, hace ya 7 años que lo vengo descifrando, es acá en la segunda columna es el mes de diciembre y en la sexta fila tenemos el direction change. Entonces está indicando que en diciembre hay una definición de la dirección. Entonces, como él dice, si en diciembre cierra por encima de noviembre, indica de que va a continuar en alza hasta el próximo target. Y en la primera fila arriba, en aggregate, en la columna acá de marzo, en la quinta columna que es marzo, vemos que tiene el color azul más grande. O sea que el target principal a nivel mensual es marzo. O sea que si en diciembre continúa y cierra diciembre por encima de noviembre, va a seguir subiendo hasta marzo. Entonces, lo que acá justamente dice que no sería lo ideal para Bitcoin, porque sería extremadamente agresivo y eso también sería 7 años más que el mínimo del 2018. Entonces no es una buena señal y eso advertiría de al menos una pausa en la tendencia alcista.
Entonces lo que convendría a nosotros es de que diciembre siga subiendo, pero antes que termine el mes, que haga una corrección significante y que cierre el mes de diciembre más bajo de lo que cerró el mes de noviembre. Entonces eso indicaría de que Bitcoin haría una consolidación y a lo mejor una corrección hasta marzo. Entonces marzo sería un mínimo y ahí arrancaría de nuevo. Y como podemos ver acá en la columna de marzo, en la antepenúltima fila, la volatilidad está súper alto. Entonces la volatilidad va a estar altísimo en marzo y en julio. Entonces bajaría hasta marzo y ahí arrancaría nuevamente y continuaría hasta podría continuar hasta el 2026. Hay que ver qué pasa. El gráfico este solamente hasta octubre del 2025, así que no sabemos qué pasaría. Pero entonces el otro patrón que dice que sería ideal es, como que dice, para extender este rally hasta el 2029, este cambio direccional de diciembre tendría que ser a la baja para volver a probar el soporte en marzo del 2025. Una reacción baja en este momento ayudaría a prolongar este repunte a medida que la confianza en los gobiernos europeos en particular continuara desmoronándose. Y acá él está viendo los flujos de capital, él está viendo que Bitcoin se está usando en la Unión Europea para sacar capital de la Unión Europea. O sea, en la Unión Europea están vendiendo muchos euros para comprar Bitcoin, que fue algo que sucedió en el ciclo anterior con China. En China, el ciclo anterior, estaban usando el Bitcoin para sacar capital. Entonces estaban vendiendo el yuan chino y comprando Bitcoin, y ahora esa tendencia está en la Unión Europea porque se está desmoronando la economía y se están sacando los euros de encima. Entonces, bueno, pero lo que suele suceder también es de que yo me he dado cuenta que Bitcoin tiene una tendencia a también extenderse de los targets en tiempo, los tiempos específicos. Entonces, ¿qué significa? Marzo se supone que es un target, pero hay algo también que se llama un reaction. O sea que el marzo estamos hablando de que podría ser, estamos hablando del cierre, el precio del cierre, no el precio interno. Entonces, marzo podría, por ejemplo, si marzo entra en baja, podría cerrar marzo, pero continuar bajando en abril y recién ahí hacer fondo, empezar a subir y cerrar abril por encima de marzo. Pero eso no significa, o sea que el low podría ser hasta en abril. Igualmente, puede ser lo contrario, si diciembre cierra por encima de noviembre y el precio continúa subiendo hasta marzo, entonces es posible que marzo cierre, abril continúe subiendo y cierre, o sea, suba por el precio que cerró en marzo y empiece a caer y cierre abril por debajo del precio de marzo. Eso sería válido. Y hasta podría llegar a hacer eso dos veces. Podría hacer eso y después volver a subir en mayo, y ahí recién empezar a caer. Vemos acá en mayo, en la columna de mayo, en la fila, acá que dice Panic Cycle, en la séptima fila, Panic Cycle, tenemos un doble ciclo de pánico para mayo. O sea que eso es una alerta que hay que tener cuidado porque puede ser un pánico para arriba o para abajo. O sea que mayo podría ser un mes de una caída fuertísima o una subida fuertísima, igual con marzo por la volatilidad. Entonces, esa es la explicación técnica. Volviendo al gráfico acá del Bitcoin, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que eso es el análisis de Bitcoin, no de las altcoins. Entonces, normalmente lo que puede suceder es eh, de que Bitcoin empiece a consolidar desde diciembre hasta marzo. O sea, empieza a consolidar, tengo una caída en marzo y ahí continúe.
lo cual significa que en esos tiempos, normalmente cuando eso sucede en Bitcoin, los altcoins suben una barbaridad. O sea que lo que habría que hacer es, si diciembre, si Bitcoin en diciembre cierra por debajo de lo que cerró en noviembre, entonces significa que probablemente empieza a caer y habría que vender todos los Bitcoin por altcoins. O sea que habría que tratar de agarrar el precio máximo de Bitcoin en diciembre y en ese momento vender todos los Bitcoin, si es que alguien tiene Bitcoin, vender los Bitcoin y cambiarlos por altcoin. Pero bueno, hay que tener cuidado porque podría ser una corrección importante hasta marzo, aunque normalmente en un ciclo de cripto eh, no suele haber consolidación de 3 meses. Nunca sucede eso. Las consolidaciones son de 1 o 2 meses. Bueno, no quise decir consolidación, caída, caída fuerte. No hay correcciones de 3 meses en un ciclo, en un bull market de cripto. Las correcciones son en un par de semanas, un mes máximo y continúa. O sea que yo pienso que esto debería ser una consolidación un poquito hacia abajo si es que vamos en baja de diciembre a marzo. Ahora, si entonces en diciembre Bitcoin cierra por debajo de noviembre, perdón, cierra por encima de noviembre, ahí sería una alerta muy fuerte de que probablemente tengamos que salirnos completamente del mercado de cripto entre marzo y abril del año que viene, del 2025, que yo pensaba que no iba a ser eso. Yo estaba estimando de que se iba a extender hasta septiembre, octubre, noviembre. Pero este target en marzo es crítico. Crítico, crítico, y más que hay un ciclo de pánico en mayo. O sea que pareciera que hay una posibilidad de que el ciclo va a terminar eh, antes de lo normal, de lo que suele suceder, que fue lo que pasó un poco en el ciclo anterior. Si vemos el Bitcoin y lo ponemos en el mensual, ¿no? Si vemos el mensual, hizo un primer tope en abril del 2021 y el segundo tope máximo fue en noviembre, ¿no? Pero acá vemos de que en octubre cerró por encima de marzo. O sea que ven que cierra el mes, después el próximo mes sigue subiendo, pero cuando cierra el mes cierra en baja y ahí empieza la caída. Entonces, podríamos estar teniendo a lo mejor un patrón similar, a lo mejor así, de doble top entre marzo y mayo, a lo mejor. O si no, directamente tenemos un solo tope que podría ser, a lo mejor, cierra en marzo, como hizo acá en el 2021, cierra en marzo en verde, en abril continúa subiendo, pero ahí empieza la corrección fuerte. O sea que hay que tener cuidado que a lo mejor, como les digo, en abril, marzo-abril, haya que empezar a salirse completamente del mercado de cripto. Bitcoin, altcoin, de todo. Eso es todo. Saludos.